la verdad y la mentira. Cuando repito una verdad la convierto en mentira. ¿Qué es realmente la mentira? ¿Por qué es malo ser mentiroso? Este es un problema sutil y profundo en todos los niveles de mi existencia. Cuando repito una verdad, ¿cómo es que la convierto en mentira? ¿Qué es lo que repito? Puedo repetir un entendimiento. Yo entiendo algo. Puedo repetirlo. Puedo hablar de ello, puedo comunicarlo. Pero la vivencia, no es lo que repito. Me quedo preso en la palabra y pierdo el significado de la vivencia. Si tengo una vivencia, puedo repetirla. Puedo querer repetirla. Puedo desear su repetición, su sensación. Pero una vez que tengo una vivencia, esta termina, no puedo repetirla. Lo que puedo repetir es mi sensación, y la palabra correspondiente que le da vida a esa sensación. Y como, desgraciadamente, soy propagandista, caigo en la repetición de la palabra. Vivo de palabras, y así niego la verdad. Tomo como ejemplo el sentimiento del amor. ¿Puedo repetirlo? Cuando escucho que me dicen ama a tu prójimo, ¿es esto una verdad para mí? Solo es verdad cuando en realidad amo al prójimo. Y ese amor no puedo repetirlo, sino tan solo la palabra puedo repetir. Sin embargo, me siento feliz y contento con la repetición. Ama al prójimo, o no seas codicioso. De modo que la verdad de otro, o una vivencia real que tenga, no se convierte en una realidad por la simple repetición. Por el contrario, la repetición me impide vivir la realidad. Mi mera costumbre de repetir determinadas ideas no es vivir la realidad. La dificultad de esto consiste en entender el asunto sin pensar en términos de lo opuesto. Una mentira no es algo opuesto a la verdad. Es posible ver la verdad de lo que estoy diciendo, no en oposición o en contraste, como verdad o como mentira, sino ver, simplemente, que repito sin entender. Por ejemplo, discuto sobre lo que es nombrar y no nombrar un sentimiento y lo demás. Lo repito, pensando que es la verdad. Y jamás repito una vivencia si es una experiencia directa. Puedo comunicarla. Pero cuando es una vivencia real, las sensaciones que la acompañan pasan, y el contenido sentimental que hay detrás de las palabras se desvanece por completo. Tomo por ejemplo, la idea de que el que piensa y lo que piensa, soy yo solo. Puede que sea una verdad para mí, porque lo experimento directamente. Pero si yo lo repito, eso no es verdadero. Verdadero, no como opuesto a lo falso, bien entendido. No es real. Es una simple repetición, y, por lo tanto, carece de significación. Pero ya veo, con la repetición creo un dogma, edifico una iglesia, y en eso me refugio. La palabra, no la verdad, la convierto en la verdad. La palabra no es la cosa. Pero para mí, la cosa es la palabra. Y es por eso que tengo que guardar sumo cuidado en repetir algo que no entiendo realmente. Si entiendo algo, puedo comunicarlo. Pero las palabras y el recuerdo pierden su significación sentimental. Es por eso que, en la conversación corriente, mi propia perspectiva y mi propio vocabulario sufren un cambio. Siendo que estoy buscando la verdad por medio de mi conocimiento propio, y no soy un mero propagandista, es importante que entienda esto. Mediante la repetición, en efecto, me hipnotizo con palabras, con sensaciones, y quedo atrapado en mis ilusiones. Y para libertarme de eso, es imperativo que experimente directamente y, para experimentar directamente, debo captarme a mí mismo en el proceso de la repetición, de mis hábitos, de mis palabras, de mis sensaciones. Esta captación me brinda una extraordinaria libertad, y así tengo renovación, una constante vivencia, un estado de cosa nueva. ¿Qué es realmente la mentira? ¿Por qué es malo ser mentiroso? ¿Qué es una mentira? Es una contradicción, una autocontradicción. Puedo contradecirme consciente o inconscientemente. Puedo hacerlo de un modo deliberado o inconsciente. Mi contradicción es sumamente sutil o muy obvia. Y cuando la división en mi contradicción es muy grande, me vuelvo desequilibrado, me doy cuenta de mi conflicto y me dispongo a remediarlo. Para entender este problema, ¿qué es una mentira y por qué miento?, tengo que ahondarlo sin pensar en términos de lo opuesto.
Puedo observar este problema de la contradicción en mí mismo sin tratar de no ser contradictorio. Mi dificultad al examinar esta cuestión está en que condeno una mentira con gran facilidad. No obstante, para entenderla debo considerarla en términos de lo que es la contradicción y no en términos de verdad y falsedad. ¿Por qué me contradigo? ¿Por qué tengo contradicción? Porque hay un intento de vivir de acuerdo con una norma, con una pauta, con un constante acercamiento a un modelo, un esfuerzo constante por ser algo, ya sea a los ojos de otra persona o ante mis propios ojos. Existe un deseo de ajustarme a una norma, y cuando no vivo de acuerdo con ella tengo contradicción. Ahora bien, ¿por qué tengo un modelo, una norma, una tendencia a imitar a otro, una idea en conformidad con la cual trato de vivir? ¿Por qué? Evidentemente, para sentirme seguro, para estar a salvo, para ser popular, para tener una buena opinión de mí mismo, etc. Aquí está la semilla de mi contradicción. Mientras procuro asemejarme a algo, mientras trato de ser algo, tengo contradicción. Por lo tanto, tengo esa división entre lo falso y lo verdadero. Esto es importante, si es que quiero profundizarlo serenamente. No es que no exista lo falso y lo verdadero. Pero ¿por qué tengo contradicción? Sencillamente, es porque intento ser algo noble, bueno, virtuoso, creador, feliz, etc. Y en el deseo mismo de ser algo tengo una contradicción. La de no ser una cosa diferente. Y esta contradicción es la que me resulta destructiva. Si soy capaz de tener una completa identificación con algo, con esto, con aquello, entonces mi contradicción termina. Pero, cuando me identifico de veras, en un todo, con algo, tengo un encierro dentro de mí mismo, una resistencia, lo cual me causa desequilibrio. Ello es evidente. ¿Por qué tengo contradicción? Porque soy contradictorio. Hago algo, y no quiero ser descubierto. Pienso algo que no es lo debido, y ello me coloca en un estado de contradicción, cosa que no me agrada. Por lo tanto, donde hay imitación tengo temor. Y es este temor lo que causa mi contradicción. Mientras que si no tengo devenir, si no tengo intento alguno de ser algo, no tengo sensación de temor. Entonces no tengo contradicción. Entonces no existe en mí la mentira en ningún nivel, consciente o inconsciente. Nada tengo que suprimir, nada que manifestar. Y como la vida es una cuestión de estados de ánimo y de actitudes, asumo actitudes que dependen de mis estados de ánimo, lo cual es una contradicción. Cuando mi estado de ánimo desaparece, soy lo que soy. Es esta contradicción lo que importa realmente, y no que diga o deje de decir una mentirilla inocente. Mientras tengo esta contradicción, tengo una existencia superficial, y por lo tanto tengo temores superficiales que debo vigilar. Y luego siguen mis mentiras inocentes, y todo lo demás que sé. Puedo considerar esta cuestión y no preguntar qué es una mentira y qué es la verdad, sino investigar el problema de la contradicción en mí mismo sin recurrir a los opuestos, lo cual es sumamente difícil. Porque, como dependo tanto de mis sensaciones, mi vida es contradictoria. Dependo de mis recuerdos, de mis opiniones. Tengo innumerables temores que deseo disimular. Todo esto crea mi contradicción. Y cuando esta contradicción se hace insoportable, pierdo la cabeza. Deseando la paz, todo lo que hago engendra conflicto, no solo en mi familia, sino fuera de ella. Y en lugar de entender lo que crea el conflicto, solo trato, cada vez más, de convertirme en una cosa o en otra, en lo opuesto de lo que soy, agrandando de ese modo mi división. Es posible entender por qué soy contradictorio, no solo en mi superficie sino en mi nivel psicológico mucho más profundo. En primer lugar, me doy cuenta de que vivo una vida contradictoria. Deseo la paz, y soy nacionalista. Quiero evitar la miseria social y, no obstante, soy individualista y limitado, encerrado en mí mismo. Así es como vivo en una constante contradicción. ¿Por qué? Soy esclavo de la sensación. No se trata de negar o de aceptar esto, sino de entender muy bien lo que implica mi sensación, es decir, mis deseos. Deseo muchas cosas, todas en contradicción unas con otras.
Soy un cúmulo de máscaras en conflicto. Adopto una careta cuando me conviene, y la repudio cuando alguna otra cosa es más provechosa, más agradable. Es este estado de contradicción lo que crea la mentira. Y, en oposición a eso, creo la verdad. Pero, ciertamente, la verdad no es lo contrario de la mentira. Aquello que tiene un opuesto no es la verdad. Lo opuesto contiene su propio opuesto, y por lo tanto no es la verdad. Y para entender este problema bien a fondo, debo darme cuenta de todas las contradicciones en que vivo. Cuando digo te amo, con ello van mis celos, mi envidia, mi ansiedad, mi temor, lo cual es toda mi contradicción. Y es esta contradicción la que debo entender. Y solo puedo entender cuando me doy cuenta de ella sin condenarla ni justificarla. Solo observándola, no más. Y, para observarla pasivamente, debo entender todos los procesos de mi justificación y de mi tormento. No es cosa fácil observar algo pasivamente. Pero al entender esto, empiezo a entender el proceso íntegro de las modalidades de mi pensar y mi sentir. Y cuando percibo el significado total de mi contradicción, ello produce un cambio extraordinario. Soy entonces yo mismo, no algo que trato de ser. Ya no sigo un ideal, ya no busco felicidad. Soy lo que soy, y de aquí puedo proseguir. Entonces, ya no tengo posibilidad de contradicción. Gabriel Sanueza Artero.